donde lo dejamos el capítulo anterior. Mientras tanto, en el lado del prota, maldiciendo comenta que es muy resistente. Nos cuenta que completar la gran puerta y derrotar la araña de cuchillas afiladas no tiene realmente ningún significado, es una especie de zona extra. Aún así, hay dos razones para las que está pasando por todo ese lío. La primera es obtener el pétalo del árbol del encanto, que está adherido a la frente de la gran araña de cuchillas afiladas. La araña lanzándole un ataque y el prota esquivándolo con Blink. También le lanza unas pociones de chispas, aceite y deslizamiento. Y nos sigue contando que la segunda razón es que esa es la guía oculta del episodio 6, Ruta de la corrupción oscura de Jackie. El pétalo del árbol del encanto, si lo absorbes, el poder espiritual aumenta enormemente y es un ítem indispensable para usar eficientemente la habilidad aceleración de percepción, una de las técnicas de desfase de fugas de maná, junto con las gafas Burbul. También hay algo interesante en cuanto a la historia, y es que el pétalo del árbol del encanto está conectado con el jefe final de Ayaren, la dama duquesa. Resulta que esa gran araña de cuchillas afiladas en realidad era el duque Ayaren, el esposo de la duquesa. Como es de los que se saltan los diálogos, no le interesaba. En cualquier caso, por esa razón, cada vez que ataca la barrera del pétalo del árbol del encanto, recibe daño conjunto, lo que facilitará que los personajes principales derroten a la dama duquesa, aunque no sabe si sus ataques ayudarán en el momento justo, así que, le dará la mayor paliza posible. Si puede mantenerlo bien atado de esa manera, pero de pronto, al verla caer, se pregunta si acaso lanzó demasiadas pociones deslizantes, y lanzándose hacia la araña mientras maldecía, nos comenta que justo debajo está el salón de baile, y sorprendido nos comenta que eso es, y teniendo una idea se dice a sí mismo que tiene que pensar, verifique la trayectoria hacia la que se dirige ese tipo, y cambiarla. Y volviendo a hace unos minutos, en el salón de baile, vemos a Jackie recitar una danza, y al terminar un conjuro, alguien les dice a todos que tengan cuidado. Billeon, preguntando si todo se encuentra bien, nos comenta que no hay tiempo para dudar. Ahora tienen que luchar ya que el enemigo es un mago oscuro, y lanzándole unas bolas de fuego, Jackie con una sonrisa, le dice que ni lo sueñe, activando un escudo de protección. Los demás lanzándole múltiples ataques, vemos que Jackie sin mayor esfuerzo, genera varios escudos para repeler la magia. Uno de los estudiantes pregunta si su magia no le está haciendo absolutamente nada, y otro pidiéndoles que tengan cuidado les avisa que se aproxima otro ataque, pero de pronto, vemos que Flam había detenido el ataque. Jackie, sorprendida, nota que Flam se encontraba recitando una danza, y Aiselle preguntándole por qué lo está haciendo, vemos que Flam al terminar la danza, le lanza un potente ataque, comentándonos que es tal como lo vio en la novela, y rápidamente les explica a los demás que es un baile. Había una pista en los escenarios que superaron hasta ese momento. Ese escenario no solo es una batalla mágica, también es una competencia de baile. Hay que lanzar magia al ritmo del baile. Billeon, a darse cuenta, nos comenta que comprende. El baile de la duquesa de Ayaren no puede ser contrarrestado con magia común. Aiselle nos comenta que el baile que contrasta con el tango tranquilo de Serena es el Requiem de los muertos, Serena. Y todos recitando la danza, vemos que su magia por fin da resultado. Aiselle se pregunta si ese ataque funcionó, pero dándose cuenta de algo, se pregunta si la música se volvió aún más rápida. Los demás estudiantes, preguntándose qué está pasando, preguntan si acaso le crecieron 4 patas. Y Jackie, moviendo cada pierna independientemente, pregunta si entonces empezará la verdadera batalla. Flam le dice que si se deja consumir aún más por el papel de la duquesa Ayaren, no habrá vuelta atrás. Pero Jackie le pregunta detener qué exactamente, y le dice que mire a su alrededor, viendo que el público la alababa. Jackie le dice a Flam que fue muy mala, egoísta y cruel. Un sentimiento tan dulce y alucinante como ese, y ella se lo quedaba todo para ella sola. Nunca dejará ir ese sentimiento. Y Billeon, dándose cuenta de que iba a atacar, les dice a todos que se pongan a la defensiva. Y mientras algunos se protegían, vemos que otros no habían corrido con la misma suerte. Y un ataque aproximándose hacia Aiselle, al no recibir el impacto, vemos que Billeon había intervenido.
y llamándola idiota le pregunta si no puede hacer algo bien. Ella es más eficiente defendiendo con hechizos de fuego, así que puede dejárselo a ella, mientras ella se encarga de defender sobre todo contra la magia de rayo. Y a Flam, le dice que vaya por detrás de ellos y ataque cuando vea una apertura. Mientras está sorprendida se pregunta qué está pasando. En la novela original, Villeon arruinaba la coordinación porque sentía celos del poder de Aiselle, y al final causaba un gran daño a todos. Pero lejos de arruinarlo, quien está evaluando con precisión la situación en ese momento es Villeon. Quiso decir, quienes están evaluando la situación es Villeon y Aiselle, y esta le dice a Villeon que ella tampoco baje la guardia. Flam nos comenta que ella también no puede perder, y lanzando sus ataques, Jackie le dice que no servirá de nada, y Flam con una sonrisa, vemos como algo se desploma sobre Jackie. Los demás estudiantes preguntando si se acabó, al disiparse el polvo, Villeon pregunta si esa figura es, respondiéndole Flam que es Jackie, y está murmurando el nombre de Flam, le pregunta si acaso no quiere que sea feliz, porque no la deja en paz. Flam le responde que no es eso, pidiéndole que recobre la cordura, pero Jackie le grita que cierre la boca, y recitando nuevamente una danza, Villeon comenta que no puede ser, comentando Flam que eso es al menos de riesgo 5 o más, preguntándose qué se supone que debe hacer, pero mirando hacia arriba, pregunta qué es ese sonido, pero Aiselle pregunta si es el prota. Jackie soltando un fuerte grito, Villeon confundida pregunta qué está pasando, respondiéndole Flam que no sabe la razón pero, parece que la pelea entre la araña de cuchillas afiladas y el prota está afectando a Jackie. Se pregunta si acaso el prota sabía de esa mecánica y estaba ayudando a vencer al jefe. Está enfrentando solo a la araña de cuchillas afiladas de riesgo 4, y Villeon viendo la oportunidad, les dice a los demás que es hora, y todos lanzando sus ataques, Jackie llamando los malditos, les pregunta cómo se atreven, y del otro lado, vemos que había caído la otra araña. Villeon preguntando por el estruendo, Flam le cuenta que algo se cayó en ese lugar, y dándose cuenta de algo se pregunta si eso no será, la araña cuchilla afilada, preguntándose si acaso está muerta. Un estudiante sorprendido comenta que no puede ser, preguntando si el prota, que también es de primer año, cazó solo a un monstruo de rango 4, y mirando hacia un lado, notas el prota en el suelo, los demás acercándose a Jackie. Esta le dice a Flam que al final se atrevió a interponerse en su camino, jamás se lo perdonará. Por supuesto, como no puede vencerla bailando, recurre a ese tipo de trampas, porque no puede bailar más hermoso que ella, es realmente patético. Al final, ella también siente celos cuando aparece alguien más hermosa que ella, y riéndose comenta que es un alivio. No era solo ella también al final es igual que ella, pero al ver la expresión de Flam, le pregunta por qué la está mirando con esa cara. Flam le pregunta a Aiselle si podría invocar el espejo de hielo, respondiéndole esta que está bien. Jackie le dice que no importa qué tonterías haga, el hecho de que es más hermosa que ella, pero al ver su reflejo, confundida se pregunta qué es eso, si acaso esa criatura es ella. Probablemente ellos lo hicieron para engañarla, gritando que es repugnante, y pidiendo que le quiten el espejo. La audiencia comenta que la duquesa ya no es hermosa. Jackie respondiéndoles que esa no es ella, suplicándole a Flam le dice que ella puede hacer cualquier cosa, pidiéndole el favor que la ayude, pero de pronto, pregunta si de verdad creía que diría eso, diciéndole que todo es su culpa, por culpa de todos ellos terminó de esa manera, y le dice a Flam que muera, pero siendo atravesada por un hechizo, antes de irse, ve la figura de Von Ryan. Flam, diciéndole que de verdad lo siente, anuncian que así llega a su fin la historia de la duquesa Ayaren, quien deseaba tener la belleza y la popularidad más grande del mundo. Han completado el baile de la tentación. Un tiempo después, alguien comenta que el grupo A6 ha terminado la práctica y los estudiantes han salido. El grupo B3 también ha finalizado su práctica. Jaguar le responde al instructor que proceda con la evaluación inmediata, respondiéndole este que como ordene. Y Jaguar se pregunta si solo queda el grupo C7, y de pronto, comenta que las ondas están alterándose, diciéndole al instructor a su lado que es hora de prepararse, pero sorprendido, comenta que una hormiga ha vencido a un tigre.
Un instructor pregunta si de verdad los estudiantes lograron superar una persona GAT nivel 5 de riesgo. Incluso los veteranos experimentados tienen dificultades para eso, preguntándose si ese que está al frente será su líder. Black Swan diciéndole a sus hombres que se retiren, estos le responden que está bien, y el prota reporta que el personal GAT ha sido completado con éxito. El total de integrantes son de 16 personas y un fallecido. 15 han regresado sanos y salvos, comentando Hagol que así que al final hubo una baja, y le responde que han hecho un buen trabajo. Enviará inmediatamente un mago de sanación, pidiéndole que descansen. Pero de pronto, alguien pregunta qué está pasando en ese lugar. Parece que ocurrieron cosas interesantes mientras él no estaba, preguntándole al prota si no le contara esa historia a él también, siendo este Eltman. Trasladándonos a la primera torre principal de Estela, el prota nos comenta que es una audiencia privada con Eltman, y por eso no quería ser el líder. Y pasando antes de salir de la puerta, Villeon comenta que para hacer un informe de la situación, pregunta si no sería mejor nombrar a un líder antes de salir. Respondiéndole el prota que sobre eso, les pregunta qué les parece a Iselle. Villeon llamándolo plebeyo le preguntó si realmente piensa atribuirle el mérito a alguien más, comentando Flam que por más que sea él, eso no estaría bien. Iselle comenta que ella también cree que se le da bien, pero en esa ocasión no fue así, preguntándose el prota si ella también. Y volviendo al presente, el prota nos comenta que así fue como al final, terminó asumiendo el rol de líder otra vez, preguntándose qué habrá pasado mientras estaba inconsciente, pero eso tal vez sea, pero de pronto, Eltman le pregunta al prota si es la tercera vez que se ven, diciéndole que ha crecido bastante. En ese entonces era muy joven, y el prota algo confundido, se pregunta qué es eso. Volviendo al pasado, alguien comenta que es bastante curioso, diciéndole al pequeño prota que tiene un talento interesante. Le escribió una carta de recomendación, así que le pide que vaya a hacer el examen para su academia más adelante, le otorgará puntos extras. Y volviendo al presente, Eltman le dice al prota que la razón por la que lo mandó a llamar, es para agradecerle en nombre de todos por haber evitado que ocurriera un problema mayor. No tiene intención de hacer pública esa situación. Por supuesto, si los daños a los estudiantes hubieran sido graves, sería otra historia, pero todo fue gracias a él, y hay algo que quiere confirmar, preguntándole con otra actitud si habían insectos dentro del portal. El prota preguntándose qué sucede con esa mirada, nos comenta que no por nada le dicen el asesino de la oscuridad, y confirmándole le cuenta que la estudiante fallecida, Jackie, mostró signos de haber sido corrompida, respondiéndole Eltman que comprende, y es un poco lamentable, comentándonos el prota que a él no le parece que le parezca lamentable en lo más mínimo. Eltman comentando que vaya cabeza la suya, comenta que ahora que lo piensa, ni siquiera le ha ofrecido algo de beber, preguntándole si quiere café o té, o los chicos de hoy en día les gusta más las gaseosas, pero el prota le responde que le gustaría un poco de té, preguntándole si tendrá por casualidad, real té. Eltman sorprendido, y con una sonrisa, le responde que por supuesto que lo tiene, pidiéndole que espere un minuto, comentándonos el prota que es un alivio. Luego, Eltman comenta que no mucha gente lo conoce, y aún menos gente lo disfruta. Es realmente una sorpresa, dándole el prota las gracias, y nos comenta que tal como esperaba, no sabe bien. Si lo compara con la comida de la tierra, sería algo como el durian o el skate fermentado. Es de esos sabores que amas u odias, pero tiene un extraño efecto adictivo. Quien lo odia ni se lo acerca a la boca por el olor tan particular, pero a quienes les gusta, se vuelven totalmente adictos. La razón por la que eligió el real té, en realidad, una audiencia privada con Eltman representa una especie de bifurcación y una oportunidad. Flam, que eligió café, recibió la promesa de enseñanza sobre magia. Iselle, que eligió una bebida gaseosa, se llevó una comprensión profunda de la magia. Y ese real té es el té favorito de Eltman. Solo que el problema, pero de pronto, Eltman le cuenta al prota que ese real té es un té que, hace decenas, solo era disfrutado por una tribu llamada Rill que vivía en el oeste del continente. Si se lo hubieran quedado para ellos, no habría pasado nada, pero lo ofrecieron a los humanos y eso solo trajo problemas. Es difícil que con la desaparición de la tribu Rill, también se perdiera la receta del real té. Ese debe ser uno de los pocos real té que quedan en el mundo. Si los humanos codiciosos no hubieran sido tan necios, aún podrían seguir bebiéndolo. Pero el prota preguntándole si es verdad, comenta que es raro,
contándole que él sigue bebiéndolo en su casa sin problemas. Eltman sorprendido le pregunta si aún queda más, respondiéndole el prota que no. Eltman comentando que comprende, el prota le cuenta que si conoce algo, la receta del real té. Eltman preguntándole si habla en serio, le pregunta cómo es que sabe la receta, y el prota sorprendido nos comenta que eso es difícil de explicar, no puede decir que lo aprendió en el videojuego, y le cuenta que eso fue, gracias a su madre que se lo enseñó antes de fallecer, así que él también, mientras nos cuenta que está usando la técnica secreta, jugar la carta de la mamá fallecida. Eltman disculpándose comenta que no debió haber preguntado algo así, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse ya que no es para tanto, y nos comenta que es un alivio que lo superó sin problemas. Eltman le pregunta si entonces no estaría dispuesto a venderle esa receta, le pagarán un buen precio, comentándonos el prota que por fin el momento que estaba esperando, y le responde que en verdad, más que dinero, hay algo que quisiera recibir de él. Eltman preguntándole qué sería, el prota le responde que el encantamiento de magitecnología del director, solo una vez quiere recibir su ayuda con eso. Eltman le pregunta por qué no lo piensa mejor. La receta del real té está descontinuada, así que podría sacarle un muy buen valor. En comparación, su tecnología no es nada práctica. Sabe bien lo que eso significa, comentándonos el prota que lo sabe perfectamente. El encantamiento de magitecnología de Eltman, la arquimagitecnología de Altelicia, y por último, usando un recipiente de fuerza capturado tras cazar a un nigromante, es posible crear un inventario, es decir, un espacio dimensional. El espacio dimensional solo puede ser utilizado por magos que hayan dominado la magitecnología espacial de clase 8, por lo que dentro de ese mundo, quienes lo manejan son extremadamente escasos. Pero si recibe la ayuda de Eltman, un mago de clase 9, podría obtener un inventario de la más alta calidad, y le cuenta que para él, recibir la esencia de la magia que él utiliza, vale mucho más que unas cuantas monedas, así que se lo pide de favor, respondiéndole Eltman que está bien, si eso es lo que realmente desea harán el trato, comentando el prota que lo logró. Mientras tanto, es la misma torre principal, aquí Aden comenta que se enteró que abrió el personal GAT con esfuerzo, pero falló, preguntándole a Radin si no es así, respondiéndole este que sí. Se preocupa que el maestro se enfurezca al enterarse de eso. Aquí Aden le dice que siempre se lo ha dicho. Su problema es que es demasiado recto, es lamentable que fallara, pero aún así hay otro método. Preguntándole Radin si está pensando hacer que la profesora Maisen se descontrole, respondiéndole a Kiaden que si no tiene más que responder, entonces puede retirarse. Y luego, Radin nos comenta que esa vez, hubo una sola razón para abrir la puerta. Era para eliminar a los estudiantes que probablemente asistirían al futuro seminario Aslan, incluso abriendo una puerta de riesgo 5, que sobrepasa ampliamente sus habilidades. Todos, desde Flamia y Selle, hasta la princesa Villeon y el prota salieron ilesos, uno tras otros, cosas que no se podían prever. Y de pronto, alguien le dice que tiene mucho tiempo sin verlo. Cuando era niño, él se comportaba como una bestia, ahora actúa casi como un ser humano. Por poco no lo reconoce, siendo este Yuseon, y le dice que por cierto, últimamente sus amigos estuvieron a punto de resultar heridos, preguntando si eso también fue planeado por ese viejo perezoso. Radin le dice que aunque sea él el joven maestro, le pide que se abstenga de hacer comentarios irrespetuosos hacia el maestro, y eso de que son sus amigos, le pregunta si no estará demasiado metido en sus jueguitos de la academia. Yuseon comenta que ve que no solo cambió por fuera, se imaginaba que se atrevería a soltar esas palabras arrogantes frente a él, diciéndole que será mejor que tenga cuidado. Él empieza a resultar bastante molesto, entonces, se verán la próxima vez. Radin, jadeando por la opresión del aura de Yuseon, comenta que si es por el bien del puente lunar eso no es nada. En otro lugar, una de las compañeras de Villeon le dice a esta que se alegra de que se encuentre a salvo, comentando su otra compañera a la que escuchó que por un error de la academia, el personal GAT fue creado incorrectamente, y Villeon nos comenta que como imaginaba, no se lo han dicho a los demás estudiantes. Y de pronto, alguien llamándola, se nos presenta como Edmund Atalek, de tercer año, y le dice a Villeon que no hace falta que le hable con tanta formalidad, aunque admite que hablar formalmente también le resulta raro. Pero Villeon comenta que dentro de la academia, la jerarquía se respeta estrictamente. Edmund comenta que más allá de eso, se alegra de que se encuentre bien. Se preocupó al pensar en lo que podría haberle pasado,
respondiéndole Billeon que se encuentra sana, así que no tiene por qué preocuparse, y nos cuenta que es un tipo tan escurridizo como una serpiente, como si realmente se preocupara por ella, solo le importa su propio plato. Nos cuenta que las dos grandes potencias del reino Adolevit, la casa duque Lorcan, que apoya a la princesa Honsiwa, y la casa duque Latalek, la única capaz de hacerle frente a Orcan. Entre ellos, Edmund es el único heredero de la casa Atalek, y probablemente su objetivo sea convertirla en reina y luego casarse con ella. Edmund comenta que, por cierto, le gustaría jugar una partida de Soul Chess, ya que pronto será el torneo escolar, respondiéndole Billeon que lo harán luego, pero Edmund le dice que ese día le enseñará una lección, solo tiene que mirar y aprender. Billeon nos comenta que es miserable aceptar que no puede ser reina sin la ayuda de un hombre como ese, si tan solo tuviera ese poder, o si al menos alguien con un poder comparable a la de la casa duque Latalek viniera a su lado, y de pronto, pregunta si es el prota. Su compañera sacándola de sus pensamientos le pregunta por qué se quedó parada en ese lugar, y Billeon dándole una última mirada al prota, le responde que está bien, y pasando con comenta que eso debería bastar, y abriendo el sistema, notifica que ha absorbido el pétalo de árbol del encanto. Su poder espiritual aumenta en 65%. La resistencia permanente contra magia del tipo seducción ha aumentado ligeramente, comentando el prota que con eso no está nada mal. Además, y vemos que el sistema notificaba que el proyecto Constelación le ofrece una recompensa especial. El prota comenta que gracias a haber completado el episodio, también recibió una recompensa especial. Ahora, se pregunta qué debería obtener en esa ocasión. Si la usara para crecer, y teniendo una idea, pregunta si sería posible el colgante de Marekan, respondiendo el sistema que es posible, respondiéndole el prota que entonces será eso, notificando el sistema que se ha entregado el objeto colgante de Marekan. El prota nos comenta que es desechable, pero no está mal tener un seguro de vida, porque pronto tendrá que enfrentarse a Maizen en el 8º episodio, ya despierto. Y además, y vemos que el sistema notificaba que la rama del artefacto, la carga de rencor acumulado un 70% de rencor, comentando el prota que la preparación para luchar contra Maizen avanza bien. Entonces, dejará el resto en manos de Altelicia, trasladándonos a la Organización Internacional de Alquimia y Magia. Una recepcionista dándole la bienvenida al prota le cuenta que esa es la sucursal 13 del Instituto de Códices de Alquimia y Roble de Noche, contándole el prota que ha venido a ver al alquimista Altelicia. La recepcionista disculpándose, le cuenta que no está disponible para recibir visitas a esa hora, comentándonos el prota que ya se lo esperaba, y le cuenta que tiene una invitación que le dio personalmente Altelicia, y la recepcionista disculpándose le responde que lo guiará enseguida. Luego, la recepcionista le dice a Altelicia que ha llegado un visitante, pero al no recibir respuesta, le dice que con su permiso entrará. Pero el prota sintiendo algo nos comenta que esa sensación, y vemos cómo de pronto emerge una explosión. El prota comentando que se llevó un susto, nos comenta que por poco ocurre un desastre, y llamando a Altelicia, le pregunta si se encuentra bien, y está preguntando si es el prota, pidiéndole que pase le cuenta que justo tenía algo que quería mostrarle, comentándonos el prota que ni siquiera le preocupa la explosión. Corden les pregunta si pueden observar eso, contándoles que es el brazalete de escudo. Al presionar el botón 2 veces, incluso en ese estado ya presume de una defensa de nivel de clase 3. Pero si vuelves a presionar el botón una vez más, y les pregunta qué les parece, incluso alguien con poca magia, o un civil que no puede usar magia, puede desplegar un hechizo de escudo al menos una vez. Su defensa es de unos 500, pero en una emergencia puede ser de gran ayuda. Cuando lo presenten, el mundo entero se pondrá patas arriba, y todo será gracias a la pequeña Altelicia. Ahora que lo piensa, el prota también es coautor, preguntándole qué le parece si aprovecha la oportunidad y entra en la torre de alquimia como alquimista. Pero el prota les cuenta que no puede vivir como alquimista porque no tiene maná, preguntándole Corden qué quiso decir con eso. El prota le cuenta que nació con una constitución que no puede absorber maná. Es una deficiencia de retención mágica. Corden le pregunta si le está diciendo que tiene una vida con un tiempo limitado, comentándonos el prota que supone que así se podría decir, y le responde que es verdad que su vida es limitada, pero no tiene intención de morir pronto. Se las arreglará, así que no tienen que preocuparse, y les pregunta si podría ver el brazalete de escudo por un momento, respondiéndole Corden que por supuesto,
El prota usando las gafas, nos comenta que ciertamente, todavía está en una fase inicial, así que tiene muchas partes torpes e innecesarias. Y les pregunta si le podrían prestar un bolígrafo de soldadura de líneas mágicas por un momento. Corden preguntándole qué pretende hacer, Altelicia con un gesto le pide que haga silencio. Y volviendo con el prota, nos comenta que si une esa parte con el bolígrafo de soldadura de líneas mágicas y luego comenta que ha terminado. Corden comenta que es increíble, la defensa ha aumentado a 800. Es casi un 1.5 veces más eficiente. Ahora entiende que lo de coactor no era solo un título vacío, y le pregunta si no le gustaría trabajar para él. Mejor dicho, le dará condiciones para que trabajen como iguales. No tiene que preocuparse por la parte de no poder usar maná. Le asignará un alquimista que le sirva de fuente de maná, pero el prota disculpándose le cuenta que tiene sus razones para seguir avanzando como guerrero mágico, pero tiene un favor que pedirle, preguntándole si podría crear objeto con eso. Altelicia preguntándole por el encantamiento, el prota le responde que es magia del espacio. El director de Estela aceptó ayudarlo. Altelicia preguntándole si el director, Corden le pregunta si está diciendo que ese anciano de Estela accedió a ayudarlo. Altelicia comenta que le gustaría hacerlo solo porque él se lo pide, pero se teme que hasta ahí no puede llegar. Nunca ha intentado un encantamiento con magia elemental, respondiéndole el prota que lo sabe, pero no le está diciendo que lo haga ahora mismo. Lo harán con calma cuando tenga la técnica, y nos comenta que probablemente en unos meses ya será posible, respondiéndole Altelicia que entonces se lo deje a ella. Comentando el prota que ya que están, cree que ha llegado el momento de fabricar una pieza de lujo. En otro lugar, Aiselle nos comenta que no está saliendo bien, y mirando al prota, se pregunta si sería mejor que le pregunte, pero de pronto, alguien llamándolo plebeyo, le dice que quiere hablar de algo importante con él, preguntándole si tiene tiempo, respondiéndole el prota que no ve por qué no, mientras Aiselle se pregunta a qué se refiere con algo importante, y al retirarse, nos comenta que no debería importarle que ellos hablen. Entonces, se pregunta por qué se siente de esa manera. El prota preguntándole a Villeon qué quiso decir, esta le cuenta que ha oído que en la torre del alquimista se desarrolló un producto de la alquimia mágica, y girándose hacia él, le dice que él es el coautor de esa alquimia mágica. El prota nos comenta que pensando en la inteligencia de la familia real Adolevit, supone que es algo natural, y le pregunta si quiere usarlo como un vínculo directo para el negocio de los ítems. Respondiéndole Villeon que no lo negará, pero no tiene que malinterpretarla. Los ítems son importantes, pero ella valora más el vínculo con él como persona. Y el prota sorprendido nos comenta que es inesperado. No pensó que lo vería con buenos ojos. Definitivamente es diferente a la imagen que mostró en la obra original. Entonces quizás, esta vez puede evitar también la muerte de Villeon. Y Villeon contándole que quisiera invitarlo a comer, de pronto alguien comenta que con que era Villeon. Como se negaba a almorzar con él, pensó que tenía algo importante que hacer, y resulta que solo estaba con un simple plebeyo, diciéndole que eso lo decepciona. El prota nos cuenta que ese hombre, lo ha visto en el juego, uno de los indicios de la muerte que llevará a Villeon a la ruina. Por su actitud, parece que no sabe que es coautor del artículo sobre la técnica de intersección aleatoria de patrones de combate. De pronto, Villeon le dice a Edmund que el prota no es un plebeyo común. A través de ese plebeyo, está planeando un punto de contacto con la alquimista Altelicia, así que le pide el favor que no interfiera. Pero Edmund le pregunta si de verdad piensa eso, que un plebeyo como él podría serle de ayuda, preguntándole si no cree que él sería mejor opción. Y el prota nos comenta que es ridículo como se pone, aunque bueno, está acostumbrado a ser despreciado por ser plebeyo. Pero, y Villeon enfadada preguntándole qué quiso decir con eso, el prota comenta que en fin, olviden el negocio de intercambio de ítems, respondiéndole Edmund que lo hizo bien, y por fin reconoce su lugar. Pero el prota comenta que sobre el negocio de comercios de ítems, dirá que la casa duque Latale lo rechaza rotundamente, y no proveerá nada al reino Adolevit. Edmund le dice que habla con bastante arrogancia, preguntándole si sabe lo que pasa cuando un estudiante de primer año desafía a uno de tercero, respondiéndole el prota que eso ya no le importa. Villeon nos comenta que no ignorará que en Estela los rangos se respetan estrictamente. Además, Edmund es famoso por ser uno de los de tercer años con más influencia, preguntándose cómo se le ocurrió decir algo así, y el prota comenta que dicho eso se retira.
Edmund resentido comenta que un simple de primer año que ni sabe temer a los mayores, habrá que hacer que su vida escolar sea divertida. Volviendo con el prota, este se disculpa en sus adentros con Billeon, pero si no arruina a ese hombre, jamás tendrá un final feliz. Aunque herede el trono o aunque la casa duque Latalec caiga, al final la muerte llega igual, pero al menos no permitirá que tenga que inclinar la cabeza ante ese hombre. Y en otro lugar, Billeon suspirando comenta que quisiera tirarlo todo, título y todo lo demás. Es obvio porque Edmund la estorba en todo, no quiere que se sostenga por sí misma, así la obligará a depender de él. Perdió una gran oportunidad, preguntando si será que estando sola, realmente no puede lograr nada. Pero de pronto, y recordando lo que Prota había dicho, se pregunta por qué habrá dicho algo así. Normalmente no llamaría tanto la atención, pero provocar a Edmund, eso sí que fue raro, preguntándose si acaso. Pero pasando a otra escena, el Prota abriendo un paquete comenta que llegó sano y salvo, y nos cuenta que es el prototipo del ítem de Altelicia, llegó antes de lo esperado, y preguntándose para qué servirá eso, el sistema notifica que es un collar de recubrimiento de barrera. Este rango medio-bajo, y su descripción que al equiparlo activa un recubrimiento protector que cubre todo el cuerpo, y anillo de daga desconocida, de rango intermedio, y su descripción que al usarlo, el anillo se transforma en empuñadura y genera una daga de maná. El prota comenta que es mejor de lo que esperaba, y al final, vemos nuevamente el brazalete de escudo, de rango medio-bajo, y su descripción es que al activarse, cambia la forma de una protección en el antebrazo. El prota comenta que como era de esperar de Altelicia, ya está fabricando ítems de clase intermedia, debe probarlos en combate real y darle una reseña. También ya le dio un aviso al Dr. Walseop. Ahora que está todo listo, irá a darle una lección a la casa duque Latalec. Y luego, nos cuentan que el día después se acercó el segundo examen. El examen se dividía en práctica y teoría. En la parte práctica, la prueba de aplicación de magia en combate se evaluaba con criterio distinto según el atributo. Por ejemplo, en magia de rayo se medía el voltaje máximo y la cantidad de cadenas. La magia de viento, lo esencial era cuán explosiva podía ser la fuerza generada. En magia de hielo, se evaluaba la amplitud según la temperatura más baja alcanzada. Además de eso, aparecían muchas magias diversas: curación, luz, materia y otros atributos especiales, lo que lo hacía un gran espectáculo, pero la que más llamaba la atención era, quizás la de fuego, como siempre. Por supuesto, siendo los protagonistas su nivel es otro, y llegando al turno del prota, el instructor pidiéndole que se prepare le dice que puede comenzar, y por supuesto, vemos al prota manifestar Blink. Un instructor comenta que cada vez que lo ve se sorprende. No tiene retraso después de teletransportarse y encuentra con precisión la dirección que quiere, anunciando que el examen del prota ha terminado. Y este nos comenta que ha resuelto una habilidad práctica con eso. El resto de ellos serán aniquilados porque no pueden usar magia. Aunque bueno, incluso se obtiene una buena puntuación en teoría usando solo las gafas, de algún modo lo compensará. Y de pronto, alguien le pregunta si él es BQCO, contándole que dicen que un novato de primer año se atrevió a desafiar a uno de tercero, y el prota nos comenta que lo sabía. Llegaron los seguidores de Edmund. Uno de ellos acercándose comenta que solo miren esos ojos, preguntándole al prota si no piensa bajar la mirada, y el prota nos comenta que ya se lo esperaba, pero que un mocoso le quiera dar una paliza, le resulta molesto. El tipo le dice al prota que le había dicho que bajara la mirada, comentando que ese tipo es todavía más insoportable de lo que decían, y eso que es un plebeyo y ni siquiera tiene padres. Y le dice al prota que si no quiere morir se arrodille, y a lo lejos Dilleon se pregunta si acaso se armó una pelea. Ese chico es el que escuchó que enfrentó a Edmund de tercero, y reconociendo al prota, nos comenta que él es el chico de primer año que vivió en el cementerio Martevis. Y preguntándole al tipo qué cree que está haciendo, este le pregunta si acaso no lo ve. Está educando a su junior, así que le dice que no se meta, contándole que ese mocoso le contestó a un veterano de tercer año: tienen el deber como zumbáes de educar a sus juniors. Dilleon mirando al prota, se pregunta si no iba a arrodillarse hace un momento. Si tiene la habilidad de derrotar a un nigromante de clase 5, debería poder enfrentarlo sin problema. Entonces se pregunta por qué, si acaso eso no será, y le dice al tipo que eso no puede ser. Como dice, si un alumno de primer año le responde a uno de tercero, no es un asunto cualquiera. Si estuviera en una unidad militar de magos guerreros,
Eso podría incluso considerarse insubordinación grave. Por eso, les pregunta qué le parece hacer un escuadrón especial de entrenamiento de juniors. El tipo comenta que ese tipo de entrenamiento necesita la autoridad del consejo estudiantil, pero Dijeon le dice que ella conseguirá el permiso. Así que, pregunta por qué no lo intentan. El tipo con una sonrisa, le responde que suena divertido, y retirándose, Dijeon se disculpa con el prota por entrometerse, pero pensó que si lo dejaba así, no iba a quedarse quieto con ese tipo, comentándonos el prota que no es que ellos no lo dejaran tranquilo. Dijeon le comenta que fue solo una humillación momentánea para preparar una venganza más grande. Alguien tan perspicaz como él, que pudo derrotar a un nigromante, no se rebelaría sin razón. Así que solo hay una explicación. Quiere sacrificarse para acabar con una vieja corrupción de Estela, el acoso de veteranos a novatos. El prota preguntándose qué está pasando, Dijeon comenta que entre ellos también hay quienes no tienen otra opción que seguir a Edmund. Se les llama seguidores forzados, obligados por sus circunstancias familiares. Aunque su intención sea justa, no debería permitir que esos chicos también reciban castigos. Por eso, ella misma preparará el escenario para que pelee como quiera. Convencerá al presidente del consejo estudiantil. Y el prota, aún confundido, se pregunta qué demonios está hablando desde hace rato. En otra escena, en el examen de interpretación de protocolo mágico, vemos a un estudiante comentando que no entiende nada de eso, preguntando a su compañera si de verdad puede resolverlo ese mismo día. Y de pronto, el prota comenta que ha terminado. Un maestro le pregunta si ya se rindió después de solo 20 minutos de examen, pero el prota le cuenta que ya lo resolvió todo. El maestro, preguntándole qué está diciendo, al ver el examen, se pregunta qué es eso, y volviendo con el prota, nos comenta que no estudió nada, pero al menos ya terminó el examen, así que se siente aliviado, y de pronto, escucha a alguien decir que él es Bekuseon, contándole a su compañero que dicen que siendo de primer año se enfrentó a Edmund y lo tiene entre cejas y cejas, comentando su compañero que supuestamente lo van a educar pronto, y el prota nos comenta que parece que ya se corrió el rumor por toda la escuela. ¿Quién diría que Dijeon se metería en medio? Nos cuenta que un escuadrón especial de entrenamiento de juniors, en pocas palabras, es un duelo entre un veterano que quiere educar a un junior que debe ser educado. En Estela está prohibido que los veteranos insulten o golpeen oficialmente a sus juniors. Pero en ese escuadrón especial, los veteranos pueden castigar legalmente a los juniors. Aunque lo llamen duelo, en realidad no es más que un veterano apaleando mágicamente a un junior. Por eso la aprobación del presidente del consejo estudiantil es indispensable, para evitar abusos. Eso sí, cualquier alumno de un curso puede apelar directamente al consejo. Él solo pensaba arrodillarse una vez y ya, preguntándose cómo termino metido en eso. Aunque bueno, a esa altura no queda de otra. Y abriendo una caja, nos comenta que como no puede evitarlo, solo queda disfrutarlo. Trasladándonos a la oficina del consejo estudiantil, vemos al presidente de segundo año y de clase S, Miron, y preguntándole a Dijeon a qué se debe su intromisión, está colocándole un formulario, le dice que le dé la autorización para un escuadrón especial de entrenamiento de junior. El objetivo es el prota de primer año de la clase S. Preguntándole Miron si no era ella la que odiaba las injusticias, y entonces por qué lo está haciendo. Respondiéndole Dijeon que precisamente porque odia las injusticias. Miron le responde que no sabe lo que piensa, pero por muy brillante que sea un alumno de primer año, nunca podría vencer a uno de segundo. La diferencia de experiencia es una brecha imposible de superar solo con estadísticas. Y le pregunta si aún así quiere solicitar el escuadrón. Respondiéndole Dijeon que si tiene curiosidad puede ir a verlo por sí mismo. Respondiéndole Miron suspirando que de verdad no sabe lo que está tramando. Pero de pronto, un maestro le pregunta si podría revisar eso, contándole que es un informe de tesis estudiantil. Miron, dándole la bienvenida, le pregunta si en ese examen también surgió algunas tesis dignas de presentarse en la academia. Respondiéndole el maestro que primero la lea y luego hablarán de eso. Y Miron, sorprendido, pregunta si no es un diseño de círculos superpuestos de Prokis. Preguntándole el maestro si no es impresionante. Redujo a la mitad la educación de la cadena de retroingeniería, y además usando una fórmula muy sencilla. Pero Miron nos comenta que los círculos sube el puesto ya habían sido optimizados por numerosos eruditos con la fórmula más eficiente posible, y ahora logra llevar esa fórmula un paso más allá. No hay otra forma de describirlo que como un genio.
y preguntándole quién escribió esa tesis, el maestro le responde que fue un alumno llamado Baek Useol. Con ese nivel, quizás podría asistir al seminario de Aslan, pero no es momento de quedarse charlando. Debe informar de inmediato esa noticia al subdirector. Y Miron, murmurando el nombre del prota, comenta que es más interesante de lo que pensaba. En otro lugar, Akiaden pregunta si está recomendando al estudiante Baek Useol para el seminario de Aslan, respondiéndole el maestro que así es. El subdirector también lo verá, pero eso es sorprendente. Pero Akiaden le responde que eso sería problemático, contándole que actualmente en Estela hay muchos otros candidatos para asistir. En especial, los alumnos de primer año de ese año son impecables donde sea que se presenten. El número máximo de asistente al seminario de Aslan desde una escuela excluyendo a los linajes con cupos fijos es solo de 2. Y quiere recomendar para ese lugar al prota, un guerrero mágico que ni siquiera usa magia, solo insulta a los magos. Si ya lo entendió, entonces puede retirarse. La participación del prota en Aslan no será permitida, respondiéndole el maestro que lo entiende. Pero Akiaden, visiblemente irritado, pregunta quién pretende colocar a un insecto como ese en Aslan, diciéndole que ni siquiera lo sueñe. Luego, nos cuenta que se terminó el segundo examen y se publicaron las calificaciones. Y el prota, viendo el tablero, ve que quedó en el puesto 419. Y nos comenta que a pesar de tener puntuación perfecta en el examen escrito, terminar en ese puesto, él sí que es especial. De todas formas, el primer año otra vez es, pero viendo la tabla sorprendido, nos comenta que el semestre pasado Von Ryan quedó en segundo lugar, preguntándose por qué ahora cayó al cuarto lugar. Si será porque Aiseye y Flam, que a diferencia de la obra original, pudieron concentrarse en los estudios, ya que Jackie tomó la ruta de hechicería oscura, la de Von Ryan y Arzuan debió desaparecer. Pero de pronto, Villeon le pregunta si está ajustando su puesto a conveniencia. Aún así, cree que ya llamó demasiado la atención. El prota, preguntándose por qué salió con eso de repente, Villeon le dice que aún así, si está dentro de los 600 primeros, debe de tener intención de participar en el torneo intercolegial, comentándonos el prota que es cierto que había algo así. Era un evento donde algunos estudiantes eran seleccionados para competir contra otra academia de magia de prestigio, pero al mirar a Villeon, se pregunta qué es esa sensación, y le pregunta si tiene algo más que decirle. Y Villeon, tomando valor, le pregunta por qué lo hizo. El prota, confundido, Villeon le dice que le preguntó por qué hizo lo del Zumba a Edmund, contándole que ese hombre es rencoroso. Seguramente lo molestará hasta que se gradúe, y le pregunta si podría soportarlo, respondiéndole el prota que no lo cree, y nos comenta que antes que dejar que unos mocosos lo fastidien, prefiere darles una paliza y ser expulsado. Villeon le pregunta que entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué ganaba con eso? Respondiéndole el prota que eso es porque también valora mucho su vínculo con ella. Además, no es gratis su ayuda. Cuando todo eso acabe, firmará un contrato de ítems con ella. Villeon comenta que aunque no tendría problemas en hacer un contrato de ítems con otra casa aparte de Adolevit, entonces le pregunta por qué, comentándonos el prota que supone que no debería decirle que quiere salvarla y ver un final feliz. Y le responde que sobre eso, se lo dirá más adelante. Villeon, respondiéndole que está bien, le pregunta que por cierto, ¿qué piensa hacer con el entrenamiento de novatos? Respondiéndole el prota que de alguna forma tendrá que hacerlo. Villeon le dice que no hace falta que se contenga, puede enfrentarse a los Zumbaes con su verdadero poder. No pasará nada, ella se encargará de las consecuencias tanto como pueda. Respondiéndole el prota agradeciéndole que está bien, mientras nos comenta que parece que quiere ayudarlo, pero se pregunta por qué da por hecho que va a ganar. Y a lo lejos, vemos a la otra envidiosa. Trasladándonos a la clase práctica de magia, Jill le dice a Arzuan que su control es excelente. Aunque le falte potencial, con esa protección puede superarlo perfectamente. Contra enemigos sensibles o un enemigo silencioso obtendrá grandes resultados. En cambio, su magia está muy por debajo. Se pregunta cuántas veces debe repetir que la magia de fuego no se trata solo de destrucción. Y aún así es la número 1 en la afinidad con el fuego, resulta ser absurdo. Diciéndole que lo haga otra vez. Arzuan, algo resentida, y atacando los objetivos, comenta que perdió otra vez. Ella también se esfuerza, pero pregunta que entonces ¿por qué? Porque no puede ganar. En otro lugar, una chica comenta que ahora que lo piensa, es ese día, la competencia del primer y segundo año, respondiéndole su compañera que vayan a ver también. Y Aiseye se pregunta si están hablando del prota,
pero eso no tiene nada que ver con ella. Aún tiene cosas que estudiar, pero luego, nos comenta que al final terminó viniendo. De pronto, alguien le pregunta si ella también vino, contándole que hay un montón de rumores de que el prota le gusta, presentándose como Harry Wren, de primer año de la clase B, y le pregunta a Iselle si no será que ellos dos en secreto están saliendo, respondiéndole a Iselle algo nerviosa que no es nada de eso, y para empezar, el prota a ella, pero Harry nos comenta que es una sorpresa. Pensaba que siendo una hija de un traidor sería diferente, pero resulta más linda de lo esperado, y comentando que se olvidó presentarse, le dice que está encantada de conocerla, respondiéndole a Iselle que también es un placer, y de pronto, alguien comenta que parece que ya va a comenzar. El prota preguntándose por qué se reunió tanta gente, Chulquan le grita que no sabe bien lo que pasa, pero le dice que lo tome con calma, comentándonos el prota que no es el que va a recibir una paliza. Un espectador comenta que el prota por fin va a recibir su merecido, comentando su compañero que un simple plebeyo se ponía tan arrogante, lo tiene bien merecido. Su compañero comenta que si lo marcaron los superiores, ya se acabó para él, pero se queda paralizado al ver la mirada de Villeon. Y estos dándole espacio. Villeon murmura la palabra plebeyo, y volviendo con el prota, alguien le pregunta si está listo, y vemos al tipo de antes que se llama Caliban Cadalón, de segundo año y de la clase C. El prota nos comenta que en cuanto a rango, debe andar por el puesto 300, aunque ya esté en la clase S, en pura fuerza de combate él es superior. Debe evitar el enfrentamiento directo a toda costa, y le responde que cree que sí está listo. Caliban le dice que es un engreído hasta el final, y el maestro anuncia que si todos ya están en posición, explicará las reglas. El tiempo mínimo del duelo es de 15 minutos. El combate continuará hasta que uno quede inconsciente. Si se determina que la vida de alguno corre peligro, la magia de control espacial del domo Estela detendrá el duelo. Además, si pasan 15 minutos, se puede declarar el reinicio y el duelo terminará de inmediato. Entonces dará inicio del duelo. Y estos preparándose, Harry le pregunta a Iselle quién cree que gane, respondiéndole a Iselle que lo normal sería que ganara el Zumbae. Harry comenta que por supuesto, Caliban recibió la herencia del elemento tierra. El atributo tierra tiene una defensa excepcionalmente alta, y no piensa que el poder ofensivo del prota sea tan grande. Además, el elemento tierra está especializado en dominar el campo, y cuanto más controle su territorio, más variados serán los ataques que pueda realizar dentro de él. Se pregunta si podría la espada mágica del prota atravesar la defensa de tercera clase del elemento tierra, comentándonos a Iselle que ella tiene razón. Ese combate es imposible de ganar para el prota, al menos, hablando en términos logísticos. Caliban le dice al prota que ese día lo hará entrar en razón de una vez, activando su campo de piedra, pero el prota retrocediendo con Blink. Vemos que empieza a escapar. Harry sorprendida se pregunta si huyó así, sin orgullo alguno, respondiéndole a Iselle que sí, pero nos comenta que esa situación, quizás era la respuesta correcta, y volviendo con el prota, Caliban gritándole que vuelva, el prota nos comenta que como si alguien volviera solo porque se lo ordenaran. Caliban algo irritado, le lanza una lanza de piedra. Y vemos que al impactar libera una cortina de humo. Los demás expectantes, Caliban nos comenta que con eso debería haber acertado, pero confundido, pregunta si es un muñeco de mono, y preguntándose por qué algo así está en ese lugar, el muñeco haciendo algo, vemos que irradia una potente luz.